¿Sí me escuchan? Si alguien me puede responder ahí. Sí, profesora. Ok. A ver, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó hoy día? ¿No? Parece que hubo algún problema ahí, alguna mala nota en los horarios. Yo no puedo en la tarde porque ya tengo compromiso con otro curso que es de investigación, y los cursos de investigación pues se inician desde hace o sea, prácticamente este es el tercer curso de investigación, y los docentes pues no pueden abandonar, y salvo hay algún problema que lo amerite, ¿no? Si no, no se puede, porque proyectos de investigación pues tienen un recorrido que tiene que seguir un docente, si no, no se hace un buen trabajo, ¿no? Entonces, yo había dado mi horario disponible en la escuela, inclusive yo hablé con la directora, ¿no? En las mañanas, pero tal vez por algún motivo X, ustedes saben que las direcciones tienen tantas cosas que resolver, ha habido ahí una confusión, ¿no? Hoy día me acerqué pues temprano, como siempre, aquí a la facultad, y me di cuenta que no tenía los alumnos. Entonces me acerqué a hablar con la señora Patricia, secretaria, se comunicó con la directora, y bueno, se ha solucionado. El horario es ese: lunes de 8 a 12 y martes de 10 a 12. Ya las aulas me las están enviando, aún no las he recibido, pero bueno, como yo tengo aquella facilidad en la parte de todas estas nuevas tecnologías, pues propuse convocarlos y tratar de avanzar lo que se pueda para no perder el día de hoy, ¿no? Sí, Sergio, dime. Buenos días, profesora. Con lo que ha comunicado, bueno, en mi caso, y no sé de los demás, pero tengo inconveniente que tengo otro curso ahorita y es presencial. En ese caso sería bueno que te acerques a la escuela para que solicites el cambio, porque hay un horario en la tarde con el profesor Marlo Carranza. Ujú. Ok, profesora, Esa sería la gracias. solución, es simplemente hacer la fecha donde se hace el cambio de grupo y asistir al otro grupo. Esa sería la solución, para quien tenga ese inconveniente. Solo conversar en la escuela y hablar con el profesor Marlo. Yo ya con él hemos trabajado el sílabus, ¿no? Ahí también me llamó la atención porque el sílabus yo lo envié la semana pasada, y exige colocar el horario, ¿no? Entonces, ahí que yo también dije, qué raro, ¿no? Qué raro que haya pasado esto. Pero bueno, esas cosas pueden pasar, ¿no? Así que tampoco podemos decir que no se dan, ¿no? Tantas cosas que se tiene que trabajar en dirección, que puede darse una situación de esta. Aquí quiero presentarles 2 sílabos, les hago presente porque tengo alumnos del 2018 y del 2023, entonces la escuela me solicitó el sílabus para ambos planes de estudio. De repente uno puede decir, bueno, es suficiente un sílabo, ¿no? Pero yo les digo que en realidad los sílabos es de importancia cuando ustedes quieran hacer unos estudios en el extranjero, en posgrado, maestrías, doctorados, entonces es realmente importante los sílabos, ¿no? En este caso, para los chicos que están en 2018, pues se les va a hacer llegar ese sílabo. En realidad hay una diferencia mínima, obviamente yo he hecho un estudio de los 2 sílabos porque tengo que tener cuidado, ¿no? De lo que se va a colocar. Las diferencias están en 2 temas particulares, ¿no? Vendría a ser las fechas, exámenes, etcétera, se mantienen. Este es el horario, por eso yo me asombré cuando me dijeron otro horario. Ya el sílabo está hecho desde la semana pasada. Todo está en base a la directiva de la escuela, las notas, exámenes, prácticas, trabajos, los porcentajes, ¿no? La escuela me hizo llegar un documento donde indicaba cuáles eran sus porcentajes, y bueno, eso nosotros los docentes respetamos, ¿no? Y alguna evaluación adicional, etcétera, siempre se puede dar en forma interna, ¿no? Porque ya esas son cosas internas, y ya saben ustedes que tienen su examen parcial, su examen final, su sustitutorio. Bueno, el curso en sí
En una primera parte habla de la introducción a las plataformas de programación, ¿no? Como les decía, es el sílabo del 2018. Hay que hablar de las variables, de los operadores, es decir, cómo voy a hacer mi programita, porque una parte es programación y la otra parte es métodos numéricos, ¿no? Entonces tenemos que hasta aquí prácticamente, hasta este tema de semana 5 se va a trabajar todo lo que es programación y luego se pasa a la práctica calificada, ¿no? Y en la parte de la semana 6 para adelante corresponde a lo que es métodos numéricos. Se ha elegido algunos métodos, en realidad hay una serie de métodos que se usan para diferentes temas matemáticos, especialmente como ustedes van a usar distribución, ¿no? La distribución de Poisson, la distribución binomial, etcétera. Entonces por ahí aparecen ciertas funciones con integrales, ¿no? Por tanto, en algún momento esas integrales de repente ustedes no la van a poder resolver en forma exacta, porque el asunto justamente computacional es ese, ¿no? Que uno no tiene esa herramienta para poder resolver cualquier integral de cualquier función, ¿no? Entonces pasamos pues entonces a las técnicas numéricas. Estas son técnicas, todas ellas están demostradas, tienen su correspondiente, lo que nosotros llamamos orden de convergencia, es decir, que tanto ellas se aproximan, algunas serán mejores que otras. También está el tema computacional, que aquí, por ejemplo, en este sílabus del 2018 no lo tiene, ¿no? El de frente termina la parte de programación y pasa entonces a la parte de métodos numéricos. Y esa es la diferencia que existe con el otro sílabus, ¿no? Que ahora les voy a mostrar para los del 2023, ¿no? Y termina con lo que viene a ser la solución de sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Lineales, ¿no? Esa es otra diferencia que tiene el otro sílabus. El otro sílabus es no lineales, ¿no? Entonces, marca diferencia básicamente en eso, ¿no? Uno, que él no ve optimización, no ve qué programa será mejor, no. Él no hace eso, él solamente trabaja con los arreglos, la muestra la parte de programación y pasa de frente a métodos numéricos. Ese es para 2018, ¿no? Para 2023, entonces ahí va a haber una pequeña diferencia y bueno, ambos profesores hemos tenido que tomar una decisión porque pues no puedo estar entre 2018 y 2023, no tengo que hacer un solo trabajo y bueno, el más completo es el de 2023. Entonces, básicamente nosotros vamos a trabajar lo correspondiente a lo que indica el sílabo 2023, ¿no? Es muy similar la primera parte, dicho de forma diferente, pero muy similar una con otra, ¿no? Sino que directamente pasa a los tipos de datos, a los operadores, a las expresiones, estructuras de control que vamos a ver, el for, el if, ¿no? Tenemos que conversar con el software, entonces tenemos que aprender a usar el lenguaje de ellos, ¿no? Un lenguaje bastante formal, ¿no? Inclusive para quien realmente está queriendo entrar en el tema de programación, yo les recomiendo mucho aprender lógica matemática, ¿no? Inclusive hay temas, aparte de la lógica matemática, hay temas que trabajan las llamadas funciones proposicionales que son muy importantes. Entonces ahí viene la diferencia, ¿no? La pequeña diferencia es en la programación eficiente, es decir, como qué tanto un algoritmo, porque yo puedo hacer varios algoritmos, ¿no? Para resolver un problema, ¿no? Pero van a haber algunos que van a ser más optimizados, ¿no? Y ahí es el asunto, ¿no? Eso no es fácil de darse cuenta. Entonces ahí hay un análisis de algoritmo, cuál es el algoritmo, el orden del algoritmo de su convergencia. Entonces ahí hay una historia adicional que hay que contar para que ustedes entiendan esto de programación eficiente, ¿no? Entonces eso sería lo adicional
para este nuevo 2023, que realmente es importante, aunque ustedes no crean, ¿no? Cuando ustedes ya estén en su profesión, van a ver la importancia y que si bien es cierto, de repente ustedes no lo manejan lo suficientemente bien, pero ya al menos tienen alguna noción, porque uno tiene que pensar en eso, ¿no? Tiene que pensar en que, si bien es cierto, yo no voy a ser un astro en el tema, pero al menos tengo una teoría que tengo guardada aquí y que algunos ejemplos que me van a ayudar y que cuando esté en mi vida profesional yo necesite elegir de varios algoritmos el más eficiente, pues yo sepa cómo lo tengo que hacer, ¿no? Yo sé que esto no es fácil, yo también he llevado estos cursos, pero con la experiencia, siempre practicar, uno va aprendiendo, ¿no? Y luego ya la parte igual de métodos numéricos, ¿no? Vamos a ver acá un poco para mencionar, es bueno hablar un poco del sistema de numeración, de la aritmética en la computadora, porque nosotros vamos a conversar con la computadora. Entonces necesitamos saber cómo ella recibe los datos, ¿no? Cómo ella los procesa. Entonces necesitamos conocer un poco de ese sistema de numeración. Va a ser una interpretación muy diferente y pues yo me imagino que ya ustedes varios han tenido contacto, han podido tal vez mirar un poco de que realmente las computadoras son máquinas que apenas contienen un conjunto de los números reales, de los números enteros. Por tanto, los errores pueden aparecer por ahí cuando de repente yo trabajo con un número real muy grande, que él no lo va a reconocer porque no lo tiene, o un número real muy pequeño, ¿no? Entonces hay que aprender ahí a darse cuenta de esos detalles, ¿no? Luego viene la parte de encontrar los ceros de funciones continuas. En particular, a ustedes les han pedido continuas, pero realmente se puede extender a discontinuas en el sentido de que se puede dividir y trabajar mirando qué tipo de funciones, de repente continuas, quebradas, continuas, ¿no? Es decir, que tengan diferentes reglas de correspondencia, definiciones, ¿no? Entonces, pero en particular a ustedes les piden funciones continuas. Y yo creo mucho, porque yo también he editado en algún momento temas de estadística, que tiene que ver por el hecho de las integrales, ¿no? Las integrales, para que existan en forma inmediata, la función que uno integra tiene que ser continua, ¿no? Entonces, es probable que ese pedido particular tenga que ver con eso, ¿no? Que ya es del área de ustedes de estadística, ¿no? Y hay una serie de métodos, ¿no? Vamos a ver entre ellos los principales, bisección, punto fijo, Newton, secante, ¿no? Luego ya pasamos a ver tener una función y querer determinar un valor, ¿no? Usted quiere determinar, por ejemplo, una función, quiere determinar f evaluado en un punto, digamos en el número 2, f en 2, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que las funciones son muy complicadas, muy difíciles, sus reglas, sus definiciones son complejas, entonces tenemos que usar algún método de interpolación. O usted está trabajando con un conjunto de datos y ese conjunto de datos tengo yo entonces que estimar de ese conjunto de datos algún valor. Entonces, trabajo con estas técnicas, ¿no? Entre ellas que hemos mencionado, siempre empezamos con la más simple, con la más sencilla, una Lagrange, ¿no? Luego viene Neville, ahí están las interpolantes y estas divididas regresivas, ¿no? Y luego ya pasamos a la integración numérica, ¿no? Vamos a hacer también métodos tradicionales apenas y llegaremos un poco a integración numérica compuesta. Y terminamos. En realidad, da para extenderse a más técnicas, como les digo, si ustedes requieren técnicas un poquito más sofisticadas y que tengan resultados mucho mejores, yo creo que con estos básicos ya ustedes pueden buscar alguna en particular que necesiten, o sea, ya quedan preparados ustedes para que puedan trabajar con cualquier otra, ¿no? Y bueno, acá viene la parte de soluciones de sistemas de ecuaciones lineales, eliminación gaussiana, también hay una serie de técnicas dependiendo qué tipo de matriz, ¿no? Se tiene, es matriz del sistema. Entonces, y finalmente los métodos iterativos. Acá también hay una serie de métodos, yo apenas vamos a conversar de Jacobi y de Gauss-Seidel, pero en realidad hay varios, y entramos a los sistemas no lineales, ¿no?
Entonces, más o menos esa es la descripción de los temas que se van a realizar. Con respecto a las fechas de exámenes, pues ya les mencioné, en la semana 6 viene la práctica calificada 1, semana 8 el examen parcial, ¿no? La semana número 16 el examen final, y todo está bien cronometrado para que ustedes se guíen. En el caso de examen sustitutorio, nosotros hemos tenido que elegir el 10 de diciembre, pero en realidad eso de ahí se puede conversar. Tanto el profesor o yo tenemos que ver el día, pero como ya nos pedían el sílabus, tuvimos que elegir el 10 porque el 8 y el 9 de diciembre son feriados, ¿no? Entonces, lo único que pensamos que podría ser el 10 de diciembre, ¿no? Pero eso estaría por definirse realmente, depende, ¿no? Porque hay varios días que son para sustitutorio y ahí ya no hay una regla de que tenga que ser en el día de la clase, puede ser en cualquier otro momento, pero que se cumpla con el examen sustitutorio que se solicita, ¿no? Con respecto a las estrategias metodológicas, exposición del docente, ¿no? Nosotros vamos mencionándoles la teoría en sí, comentándoles cómo van los comandos. En el caso, vamos a trabajar con MATLAB, ¿no? Voy a hacer mención a C, lenguaje C, y si en algún momento de repente ustedes quieren ver un poco de C, lo puedo colocar. Y lo que pasa es que el profesor Marlon me dice que él trabaja con MATLAB y bueno, quedamos en sí ambos trabajar con MATLAB. Otra opción sería C, ¿no? Entonces, se puede mostrar algunos, yo lo voy a hacer, apenas para que ustedes vayan viendo cómo se van estructurando los programas. Una de las cosas que ustedes, si quieren realmente dedicarse y trabajar en la parte de programación para temas estadísticos, acostúmbrense a leer y todo lo que es el programa en sí, a construir algoritmos, porque en realidad usted puede pasar por cualquier software y casi todos son parecidos de programación. La única diferencia son los comandos o de repente las librerías, ¿no?, que ellos tienen. Así que en eso no hay dificultad. Entonces, aquí por experiencia, yo he trabajado con Fortran, he trabajado MATLAB, he trabajado con lenguaje C, he visto aquel R cuando estuve en mi doctorado, vi el R que me pidieron hacer unas estimativas porque yo me preparé, hice mi doctorado en modelaje computacional en el Laboratorio Nacional de Computación Científica en Petrópolis, Río de Janeiro, Brasil. Entonces, ahí nosotros teníamos que resolver con cualquier tipo de software, no estábamos obligados a usar uno específico, o a veces los mismos profesores decían, bueno, hazlo con esto. Nos daban algunos, ¿cómo se dicen?, plantillas en C, en Fortran, ¿no? Mi tesis yo lo hice en Fortran. Entonces, es simplemente de que usted aprenda a leer, ¿no? Y los comandos son casi parecidos, no hay mucha diferencia, ¿no? De repente, el ingresar con librerías es donde uno tiene que un poco tener esa información, pero ahora con el Google ustedes pueden conseguir toda la información que ustedes necesitan. Ya no hay como antes, ustedes supieran cómo estudiábamos nosotros, ¿no? Ahora que ustedes tienen todo aquí, ¿no? Entonces, como les comentaba también en cuestión de la nota, eso está en base a la directiva de la escuela, ellos nos han mandado y nosotros pues hemos cumplido con colocar ahí los porcentajes y todo lo que ellos nos han indicado, ¿no? Así es, cada escuela tiene sus propias directivas para sus notas, entonces nosotros docentes respetamos aquello, ¿no? Eso no quita que de repente, pues, yo qué sé, ¿no?, una pruebita adicional, un oral adicional, siempre esas cosas se pueden hacer, ¿no? Y que eso les pueda favorecer, ¿no? A veces uno por problemas X no estudió bien, no le fue bien y bueno, hubo un problema ahí que se entiende, ¿no? Todos tenemos en algún momento problemas, ¿no?, que se entiende. Bien, con respecto a la bibliografía hay un montón. Aquí apenas nosotros hemos colocado algunos, pero realmente hay muchos, inclusive algunos
ya entre bastante actuales, ¿no? Infelizmente algunos se han quedado un poco, no están en otras versiones, pero son libros buenos. El Richard Barden, que si bien es cierto, usted ve ahí el nombre y le puede asustar porque no dice métodos numéricos, hay uno en métodos numéricos, es bonito, es muy bonito libro. Cuando uno habla de análisis numérico, un poco más entra al tema de errores, ¿no? Bastante fuerte el tema de errores, ¿no? Por eso que el nombre de análisis numérico. Más cuando uno entra en métodos, es más que todo en sí el método, ¿no? En sí el método numérico, o sea, cómo es la fórmula, cómo la aplico, ¿no? Entonces, esas son las diferencias que hay. Pero este libro es muy bueno, Richard Burton, yo lo recomiendo. David Kincaid también, aunque es un poquito más matemático, pero también tiene lo suyo, ¿no? Este libro es el que me ha recomendado el profesor Marlon, en particular yo no trabajo con él, pero supongo que él, que también tiene experiencia en este tipo de cursos, lo conoce, así que, ¿por qué no? De paso le voy a dar una mirada, ¿no? De lo que tiene. Steven Chapra también es un buen libro, trabaja con MATLAB, ¿no? Y otros libros más acá que hemos mencionado, ¿no? El Nakamura también, que trabaja con gráfica en MATLAB. Lo práctico de MATLAB es los gráficos, ¿no? Porque si usted trabaja con C, ahí va a tener problemas en el sentido de que va a tener que usar un software para graficar, pero lo bueno de C es que es más eficiente, ¿no? En el sentido de que da mejores aproximaciones que MATLAB. Pero ambos son buenos, ambos se usan. Está también Python, que ustedes deben de conocerlo. También el Python tiene una similitud en estructura como el MATLAB, ¿no? Que usa bastantes eh, librerías, ¿no? Y la forma en la cual se colocan esas librerías. Sin embargo, bueno, como ambos quedamos de acuerdo en MATLAB, vamos a trabajar eso. Ahora, con respecto al software en sí, MATLAB, si ustedes han visto han estado en el laboratorio, de repente no lo han podido ver, pero MATLAB lo tienen aquí. Pueden usar el MATLAB Online, que es la última versión que ellos tienen. Pueden crear aquí, inscribirse y puedes abrir el MATLAB Online y trabajar con él, ¿no? Así que no hay, como quien dice, excusa de decir que no tengo el software, ¿no? Acá online lo tienes, lo puedes trabajar. Hay que crearse una, no sé, acá está, ¿no? Inicie sesión para comenzar, ¿no? Él te dice, si no estás inscrito, creas tu cuenta, ¿no? Lo único que él tiene un tiempo limitado por mes, ¿no? Entonces, una vez que se termina el mes, él te va a decir, te falta horas, pero no hay problema, tú puedes crear otra cuenta y usar otro correo y puedes volver a crear otra cuenta. Entonces ahí pues tenemos que tener nuestra estrategia, lamentablemente aún no tenemos el MATLAB en la escuela, pero tenemos que tener nuestra estrategia de alguna manera, ¿no? Ver la forma de cómo nosotros estudiar. Imagínense que en mi época había un laboratorio con 10 máquinas y teníamos que ir a pedir, reservar horario para ir a practicar. En la época yo no tenía computadora, muchos no teníamos computadora, no había ese acceso. Y nos teníamos que adecuar, pues hay que adecuarnos también, ¿no? Otra opción puede ser el Optane, hay el Optane Online. Normalmente en el laboratorio yo les pido que pongan el Optane porque el Optane puede usted, ahí está el Optane Online, es online, ¿no? Y él es el hermano pobre de MATLAB, así le llaman, el hermano pobre. Sin embargo, él tiene una muy buena forma, estructura, es como si fuera MATLAB, pero con menos belleza, de repente lo podemos decir, porque cuando hacemos un gráfico ya no se ve tan bonito que MATLAB, pero él sirve completamente. Aquí, por ejemplo, en esta computadora de mi oficina, ahorita, como les decía, yo estoy aquí en San Marcos, tenemos, miren, usted puede bajar e instalarlo, el Optane, ¿no?
Este es el update, sí, ese es. Esta computadora además es más lenta, pero bueno, nos ayuda de todas maneras. Aquí está el update, vean, muy parecido a MATLAB, ¿no? Aquí se puede trabajar, tiene su, le llaman el prompt, ¿no? Que es para que ustedes puedan escribir, ¿no? Entonces, esa es otra opción, lo pueden colocar en su computadora y pueden trabajar con ese update. Y bueno, lo último también sería que se acerquen a Wilson, y ustedes saben cómo es eso, y puedan conseguir ahí el programa de MATLAB, ¿no? Entonces, bueno, y colocarlo en su laptop, en su computadora, que también es. Entonces, acá crean su cuenta y pueden, ahorita no me acuerdo ya mi cuenta porque ya del semestre pasado ya me olvidé. Sé que es el correo de San Marcos, pero no me acuerdo, pero bueno, ahí ya lo veré. Pero ahí puedo trabajar con el update. Entonces, esas son las opciones en cuanto al software, ¿no? Vamos a ver aquí ahora. Creo que cerré mi archivo. Esto es pasado que tengo aquí. Acá está, hoy. A ver, veamos entonces. Entonces vamos a empezar. Aquí tomé como, para no solamente escribir tipo de datos, usé entonces una pequeña introducción a las plataformas de programación, ¿no? En realidad es simplemente entornos, ¿no? Que va a permitir que ustedes usen un conjunto de herramientas, todas las herramientas necesarias para poder escribir un programa, por supuesto ejecutarlo y finalmente también se puede depurar, ¿no? Entre estas, bueno, las plataformas pueden ser locales, instaladas en tu computadora o en línea, accesibles desde un navegador. Y eso que en realidad nosotros tendríamos plataformas mayores, ¿no? Como las supercomputadoras, ¿no? Si quisiéramos extendernos un poco más, ¿no? En Petrópolis hay una supercomputadora desde el año 2015, ¿no? Acá también me han comentado que hay una y ahora se va a comprar una supercomputadora, ¿no? ¿Dónde radica la diferencia de la supercomputadora, ¿no? Bueno, más o menos para explicarlo. Uno normalmente usa una computadora para hacer su trabajo, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieren trabajar con un supercomputador, son varias computadoras unidas, digamos así, de la forma más simple, donde en el mismo tiempo cada una va a hacer una operación y después todas en conjunto se van a recoger. Entonces, por eso su trabajo es más rápido, ¿no? Ellas son más veloces y eso especialmente para la gente que va a trabajar con estadística, porque ustedes mucho trabajan con conjunto de datos, ¿no? Muchos de ustedes van a trabajar con conjunto de datos. Entonces, si ustedes lograran hacer mínimamente una maestría y hacer el uso de un supercomputador, sería genial, ¿no? Bueno, entonces tenemos pues, ya me fui mucho por aquí, ¿no? Para poder entonces nosotros tener estas plataformas, ¿no? Para poder escribir el código, nosotros vamos a tener disponibilidad de varios lenguajes de programación, ¿no? Entre ellos, pues como les comentaba, está MATLAB, está Python, está C, Fortran, Java, ¿no? Hay varios, ¿no? Apenas yo mencioné acá 2 de ellos, ¿no? Y entonces ustedes pueden usar estos lenguajes de programación, ejecutar el código y ver los resultados inmediatos, ¿no? Identificar y corregir errores, aprender de una forma interactiva, ¿no? Bueno, ese es en el caso de las plataformas educativas, ¿no? Los componentes básicos para este tipo de plataformas es un editor de código, como lo acabé de mostrar en el update, ¿no? Ahí tú vas a tener un lugar donde vas a tener que escribir tu código y ahí vas a poder entonces, y lo interesante es que cuando escribas tu código vas a poder tener, va a cambiar de color para que puedas notar la diferencia, porque imagínense tener que escribir un código grande, ahí es más difícil, ¿no? También ustedes tienen que ver eso, la manera en que van a escribir su código, tratando de usar funciones. Por eso es importante que ustedes usen funciones
para poder ver ese tema de la escritura de los programas que sean entendibles. Otra cosa que también se sugiere es que ustedes coloquen una pequeña indicación diciendo qué es lo que ejecuta cada una de las partes de su programa. Eso es importante. Van a ver ustedes lo importantísimo que es colocar eso, porque uno se olvida. La mente es frágil, te olvida. De repente guardas el software por ahí, otro día lo necesitas y ya no te acuerdas qué hiciste. Tienes que volver a leer y a veces el tiempo se gasta. Entonces, eso es importante, ¿no? La consola o terminal, o sea, donde usted va a mostrar los resultados del programa, ¿no? En el caso de Optane o MATLAB, él lo va a mostrar en una ventana particular, mientras que si lo hacemos en un lenguaje C, lo muestra en el DOS, ¿no? En una salida en DOS. También se tiene un compilador o intérprete, o sea, él tiene que, ¿no? Si bien es cierto, yo escribo el código, pero cómo él lo va a entender. Entonces hay un tipo de intérprete, o llamado normalmente en programación compilador, ¿no? Él va a traducir para que la computadora pueda entender y ejecutar. Y finalmente tenemos los depuradores. Eso va a detectar y solucionar los errores, ¿no? Entonces de repente por ahí yo hice algo mal, él me va a lanzar un mensaje diciéndome que tengo un error. Entonces, ¿qué está sucediendo? Se está haciendo una depuración, ¿no? En términos computacionales, ¿no? Todo eso en términos computacionales. Tenemos entonces entre ellos, como mencioné, a MATLAB, ¿no? Él viene de este nombre, Matrix Laboratory, ¿no? Ahí un laboratorio de matriz, es decir, obviamente esta fue una de las plataformas de programación creadas, ¿no? Ya hace mucho tiempo, tiene bastante tiempo, y pues viene de ese nombre, ¿no? Siempre fue la idea de que sea una plataforma donde yo pueda trabajar temas numéricos, ¿no? Siempre fue en ese entorno, ¿no? Para realizar también cálculos matemáticos, usted puede sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿no? Entonces, ella está también como si fuera una calculadora, en otras palabras, ¿no? Muy experta en visualizar datos, ¿no? Ella es rápida para poder usted mirar cómo se comportan los datos, ¿no? De ahí que ustedes por ahí en estadística van a tratar de distribuciones tipo Poisson, tipo binomial, una serie de distribuciones que hay, ¿no? Entonces ella es rápida para poder hacer esas visualizaciones. Tiene también para hacer simulaciones, por supuesto, análisis estadístico y por supuesto también para algoritmos. O sea, él tiene varias funciones buenas, porque como dije, es como una calculadora. Así que lo que no voy a conseguir en C, ¿no? Fue desarrollado por MathWorks, ¿no? Y se utiliza ampliamente en diferentes universidades, investigación científica y en la industria. Y es bien usado, aunque parezca mentira, porque si bien es cierto, mucho hablan de Python, pero realmente MATLAB tiene un espacio y es usado en diferentes tipos de investigaciones. Tiene muy buen trabajo ahí. Algunas de las características claves que tiene MATLAB: puedes trabajar con matrices, ¿no? Ahí que eso te introduce a hacer un trabajo en los temas de álgebra lineal, ¿no? O en todo lo que refiere a matemáticas. Tiene visualización gráfica, puedes trabajar no solamente en gráficos en 2D y 3D, o por supuesto en 1D, definitivamente que sí, ¿no? Pero tú vas a ver que cuando quieras ver alguna visualización gráfica en 2D y 3D va a ser bastante simple, sencillo, ¿no? Esa llamada interfaz interactiva se refiere al hecho de que tú puedes usar algún comando de MATLAB, porque MATLAB también tiene una serie de comandos, es decir, él va a tener una serie de comandos que van a resolver los problemas. El asunto es que pues él ha hecho su propio programa y pues podrían haber algunos puntos que él no ajustó en el programa. Pero si usted quiere usar y no tener ningún inconveniente en ese tema de qué cosas él está considerando en su programa, uno puede ejecutar directamente, ¿no?
con ese comando. Vamos a ver algunos comandos para que ustedes vayan aprendiendo. Ya cuando quiere hacer simulaciones o modelados puede usar el Simulink, ¿no? Algunos de los ingenieros usan este Simulink. Les permite hacer simulaciones gráficas de sistemas dinámicos, ¿no? Y tiene también una amplia biblioteca de funciones, ¿no? Tiene tanto para matemática, para estadística, para diferentes temas, procesamiento de señales, control. Tiene una variedad de ese tipo de funciones, ¿no? Veamos más o menos cómo es la plataforma MATLAB, ¿no? Va a tener una ventana de comandos, Command Window, ¿no? En la llamada ventana central, donde usted va a ingresar los comandos, variables e instrucciones, ¿no? Entonces, como tenemos acá abierto el Optane, ¿no? Acá tienen ustedes, entonces, ahí miren en la parte superior donde está el cursor, pueden apreciar Command Window, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí es donde usted va a poder escribir, va a poder ejecutar. Acá tenemos dos símbolos que se parecen al mayor que, ¿no? Al símbolo matemático mayor que, y estos son llamados prompt, ¿no? P-R-O-M-P-T, prompt. Entonces, estos de aquí es el prompt que uno necesita y tiene que siempre mirar, observar que se encuentra ahí para poder trabajar en la ventana de comandos, en la ventana principal. Tenemos el current folder, que es la parte izquierda superior, indica el contenido del directorio en que se está trabajando, ¿no? Y donde se van a ir guardando las funciones que usted haya creado, ¿no? O sea, si bien es cierto aquí él funciona como una ventana aquí, ¿no? Él funciona como una ventana aquí donde usted va escribiendo, va haciendo, pero él va guardando, ¿no? Va guardando el directorio, va colocando. Aquí, dependiendo a usted dónde se encuentre, va a tener que solicitar o va a tener usted que colocarse en el directorio donde está su programa para poder ejecutarlo, ¿no? Entonces usted no puede, y eso es en todo tipo de software, de programación, de plataformas, en todas ellas siempre usted tiene que estar su directorio señalando hacia el directorio donde se encuentra su programa para que pueda ser ejecutado, ¿no? Bien. El editor para escribir y guardar programas más largos, extensión M, ese editor aparece cuando usted abre un archivo. Aquí en la parte superior, miren, acá puede ser New Script, usted aparece, es aquí donde van los programas, hace un clic y puede entonces tener ahí su editor. Ve, acá está, editor. Y aquí usted guarda, escribe todo su programa y después lo guarda, ¿no? Entonces, usted salió de la ventana de comandos, pero la tiene en la parte inferior, vean. Acá en la parte inferior, vean el cursor, ahí está el Command Window, ¿no es cierto? Entonces, si cuando uno abre un archivo, entonces él va a tener, como he cerrado el archivo, el editor se ha quedado ahí, ¿no? Regresé a la ventana de comandos. Entonces, aquí es donde el archivo inmediatamente sale por defecto un archivo para que ya usted empiece a digitar. Entonces, ese vendría a ser el editor, que es el editor de scripts, ¿no? Entonces, tenemos el workspace, es el espacio de trabajo, donde usted va a ir mirando cómo se van cargando todas las, cómo se va observando todos los elementos, todas las variables, ¿no? Veamos aquí. Acá está en la parte superior, Workspace. No hay nada, está vacío completamente. Entonces usted tiene que ir definiendo sus variables y van a ir apareciendo aquí. Él va a indicar dimensión. Caso sea una variable en los reales, él va a indicar que es 1 por 1, ¿no? Lo considera todo matricial, por eso le llama dimensión, ¿no? Caso sea una variable, un vector, entonces él ya va a ir cambiando acá, ¿no? 2 por 1, 3 por 1, dependiendo de cómo es el vector. Si es un vector fila, si es un vector columna, obviamente va a ir cambiando, ¿no? La misma estructura.
como los vectores, ¿no? Entonces, es así. Bien. Entonces, es interesante la estructura de este MATLAB, ¿no? Cómo va él. Por decir, ¿no? Vamos a poner una igual a 5, ¿no? Eso nosotros en computación lo llamamos asignación, ¿no? Estamos asignando. O sea, estoy dando un valor a una variable. La variable es A y le estoy dando un valor. Ese se llama asignación, ¿no? Entonces usted hace la asignación, él lee, normalmente MATLAB hace esto, lee, él está recogiendo esta variable y está colocando aquí, ¿ve? La variable la está tomando doble, es algo que conversaremos más adelante, o sea, es el tipo de variable. Dimensión, por ser un número real, 1 por 1, y el valor, ¿no? No le he puesto una atribución porque eso ya hay otras variables donde necesitan tener este atributo que dice, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a ver eso. Otra forma podría ser, por ejemplo, un vector, ¿no? Ahora vamos a llamarle V mejor, V de vector, ¿no? Coloca las braquetas. Las braquetas estas. Ya no me acuerdo bien cómo es mi teclado aquí, que es teclado de, como les digo, el teclado acá de la... No me quiere hacer caso. Bueno, en alguna posición debe estar, sino que no me está saliendo. Está desconfigurado, no es el problema cuando los teclados están desconfigurados. Pero bueno, ahí está, ve, salió de un lado, ¿no? A ver, ahí está, de arriba. Ahora sí, dio. A ver, acá arriba estaba, en la primera fila. Entonces, por ejemplo, ¿no? El vector se define bien simple, miren, bien sencillo. V igual a, usan las braquetas, 1, 2, 3, decimos, este es un vector, ¿no? Una fila, 3 columnas, o sea, es 1 por 3, por tanto, él debe de colocar acá la dimensión de ese tipo. Le hacemos un enter ahí para que lo reconozca. Si bien es cierto, yo lo escribí, pero él no lo almacenó, entonces ahora ya lo almacenó, ¿no? También del tipo doble, 1, 3, un vector, y elementos 1, 2 y 3, los valores que le corresponden. Entonces, es bien simple trabajar con este workspace. El command history, como dice en español, ¿no? Historia de los comandos, ¿no? O sea, de todos los comandos que yo voy usando, él va recordando ahí, va guardando. Entonces, de repente usted necesita un comando que escribió hace una media hora, hace una hora, usted puede ir a Command History y puede darle un clic para que él recuerde, porque de repente usted borró todas las variables, hizo una limpieza total, ¿no? Pero el Command History le va a permitir nuevamente llamar a la variable porque la va a guardar ahí, en ese espacio, ¿no? Ya lo vamos a ir mirando poco a poco. Cuando se quiera borrar alguna variable en el workspace, simplemente usted coloca clear, o sea, clear de limpiar, y el nombre de la variable, ¿no? Eso es bien simple y bien sencillo. Entonces usted puede colocar aquí clear a. Observe que está la indicación en varios lados, ¿no? Las diferentes ventanas, pero ahora lo voy a limpiar, clear a, ¿no? Entonces, él desapareció de acá arriba, ¿no? Se fue del workspace, pero se mantiene la escritura, porque estos son simplemente guardar la escritura, lo que yo he ido escribiendo línea por línea. Entonces, él se mantiene aquí. Cuando yo lo borré, entonces puedo usar aquí, le hago un clic, nuevamente lo lee y se coloca en la parte superior, ¿no? Listo. Entonces, ese es el clear que menciona ahí. Luego tenemos las figuras, eso como les decía es lo interesante de este MATLAB, que yo puedo dibujar directamente.
Entonces usted en su programa puede directamente colocar un gráfico, él va a dibujar y además esos archivos pueden ser generados, ¿no? Simple y llanamente con una palabra muy simple, figure 1, por decir, llamemos una primera figura, ¿no? Él genera ahí el archivo, vean, figure 1, ¿no? Usted quiere otro figure, pone figure 2 porque él va a ir guardando figura por figura, ¿no? Entonces usted le dice figura 2, listo. Entonces, tal cual como yo lo estoy aquí usando en esta ventana de comandos, lo puedo usar en mi programa, porque ojo, esa es la diferencia con otros software, ¿no? Que usted puede trabajar aquí en la ventana de comandos como si fuera una calculadora, como le diga, oye, haz esto, haz el otro, listo. Pero, ojo de que a veces necesito un programa porque yo no puedo estar todo el tiempo diciéndole, haz esto, haz lo otro, haz esto, no. Y por ahí hay algo que quiera cambiar y tengo que volver a reescribir todo. Entonces de ahí ya viene pues el hecho de usar estos archivos de extensión M que acá les había mostrado, ¿no? Pero es la manera de abrir. Él está abriendo un espacio de figuras aquí y es simplemente con un comando de ese tipo, ¿no? Ok. Ya habíamos comentado el command history, o sea, el historial de comandos, ¿no? Que muestra todos los comandos y órdenes que se han introducido línea por línea, ¿no? Y que permite que tú puedas en algún momento recuperar o muy bien haciendo un doble clic sobre ellos y recuperar todos esos datos, ¿no? Y el Simulink que, como les decía, es una herramienta importante, pero que lo usa más en sistemas dinámicos. Nosotros no vamos a trabajar el Simulink, ¿no? Al menos este es un curso básico, así que no se requiere. Por ejemplo, este es un ejemplo sencillo, básico, ¿no? Miren cómo usted puede definir diferentes, acá se ha hecho una definición de un X. Lo que se quiere acá es dibujar, un simple dibujo. Quiero dibujar la función seno de X. Entonces, para eso, nuestra cabecita empieza a pensar y dice, bueno, yo quiero dibujar el seno de X y por tanto yo necesito definir los puntos en X, ¿no? Como cuando usted va a dibujar en un papel, ya yo necesito definir quién es X. X es 0, 0, 0.1 o de repente pi tercios, pi cuartos, 3 pi cuartos, ¿no? Entonces, ahí yo decido cuántos X. Entonces, esta es la manera en que MATLAB está formando un vector con esta cantidad de valores. ¿Cómo funciona? Lo vamos a ver más adelante, pero puedo ya más o menos explicarles. El X va a ir de 0 a 10 y los valores de X van a aumentar de 0.1 en 0.1. O sea, se van a incrementar de 0.1 en 0.1. Luego, cuando yo haga esto, igual seno de X, él lo que va a hacer es reconocer el X que ya fue formado, un vector grande, y lo va a evaluar, ¿no? Entonces él evalúa y ya tiene su Y, o sea, ya tiene su X, ya tiene su Y, ahora le voy a pedir que lo dibuje, pero para dibujarlo necesito darle un comando. Aquí vienen los comandos de MATLAB. MATLAB tiene un comando que se llama plot. Plot viene de plotear, que es la palabra técnica que se usa cuando uno quiere dibujar. Si queremos decimos vamos a graficar, vamos a dibujar, pero en realidad el nombre formal es plotear, ¿no? Entonces, el plot va a hacer eso y hay que aprendernos cómo funciona plot. Ahí se encuentra en su versión más simple, colocar el X y colocar el Y separados de una coma. Esa es su forma más simple, pero hay toda una historia ahí que se puede usar más esto, ¿no? Luego un título, miren, las palabras en inglés les ayuda a usted bastante. Un title, ¿no? Un título, y usted le pone pues lo que usted considera que necesita. En este caso se puso el gráfico de Y, donde Y es el seno de X. Los labels, como usted recuerda, cuando uno hace un gráfico, uno coloca el eje X, coloca el eje Y, entonces para eso sirve el X label. Dice, pon acá X, pon aquí Y, ¿no?
ellos van a estar al costado de las líneas, de los ejes, ya eso es por defecto, ¿no? Entonces, eso es lo que se está haciendo. Se está creando un vector en X, un vector en Y, se va a calcular el seno de esos elementos del vector en X, consiguiendo un vector Y, y después se va a hacer un gráfico y se va a colocar el título y estas etiquetas, ¿no? Veamos, vamos a hacer una copia rápida. Vamos a copiar. Vamos a borrar esto porque ya no lo voy a usar, esas figuras que yo había abierto. Lo voy a colocar ahí, lo voy a lanzar todo. El problema es que como lo he copiado y ese es un inconveniente de haber copiado todo junto, él no está leyendo correctamente. Voy a hacer una copia simple, vamos a ver si así, si nos resulta línea por línea. Vamos a ver si nos reclama. Sí, nos reclama por el espacio, ¿no? Está demasiado separado, como que no lo entiende, ¿no? Ese es un asunto también. Cuando hay copia, hay ese problema, ¿no? Él va a reclamar, ¿no? Cuando usted le pone el punto y coma en MATLAB, él no muestra los valores, ¿ve? No sale nada. Cuando usted le quita el punto y coma, él muestra toditos los valores, ¿no? Entonces es un vector. Acá están las columnas de diferentes filas y columna 1 a la columna 101, ¿no? Entonces decimos y es igual al seno de X. Este de acá está con seno, ¿no? No, está bien, yo pensé que lo había leído con seno, no, está bien, porque es con sin, lo reconoce con sin, ¿no? Listo, él ya tiene todos los valores. Entonces, como decíamos, plot X, Y, entonces ahí lo mandamos a dibujar, ahí él muestra, como les decía, no se ve tan bonito, ¿no? Tiene ese problema. Si usted compara con un MATLAB, él tiene los colores un poquito más nítidos, un gráfico un poquito mejor, pero no sirve, que eso es lo principal, ¿no? Luego ya dice, tú puedes usar ese X-Label, ¿no? Decir X-Label, X y label, entonces él va a colocar en ese gráfico detalles aquí, en los ejes X y en el eje Y. Vamos a ver. El título también, habíamos dicho gráfico, ¿no? El título, perdón, por acá, ya. Entonces, el title, le colocan sus apóstrofes. El apóstrofe es así, una línea recta. Lo que pasa de que parece que de alguna manera se me alteró ahí. Es que ese texto ese PDF que les estoy mostrando está en látex. Y hasta ahorita no he podido descubrir cómo hacer que esas líneas se vean así rectas. Se ven curvas, pero no, son rectas como se muestra ahí, ¿no? Gráfica de seno de X. De Y igual seno de X, ¿no? Listo, él ya lo hizo. Por acá está guardada la figura. Acá está gráfica de seno de X. Hay unas presentaciones mucho mejores, ¿ah? Hay comandos más potentes para escribir esto. Por el momento estamos viendo lo básico. Y también tipo de letra, todo eso se puede agregar a ese tile, ¿no? El X-Label que mencionamos, también con el apóstrofe S para X y el Y-Label, ¿no? El Y-Label. Ahí está. Él va colocando, ¿ven? Los comandos acá se van guardando, acá las variables se van guardando. Y él va agregando los detalles, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Qué raro. Se está haciendo el difícil. No, acá está, mira, yo decía, está haciendo el difícil. Acá está el X, pero bien chiquitito, que no lo veía. Y acá está el Y, ¿no? Ahí está. Entonces él va colocando ahí. Bien. Aplicaciones comunes de MATLAB. Se trabaja con ingeniería eléctrica, en temas de mecánica, civil, procesamiento de señales y imágenes.
sistemas de control, matemáticas aplicadas y numéricas, inteligencia artificial y machine learning, y simulación de sistemas dinámicos, ¿no? Es bastante aplicativo MATLAB. Ventajas. Usted puede hacer todo un código, agregar gráficos, hacer simulaciones, todo en uno solo. Esa es la principal ventaja. Como ustedes han observado ahí, el gráfico ha sido bien simple, entonces igual yo lo puedo colocar en un editor y puedo hacer un programa y decirle, dibújame esto en el momento que tenga los datos ya calculados. Es bastante simple, intuitivo, ¿no? Cualquier persona puede tranquilamente usarlo, sea un técnico, sea un científico. Muy buena documentación, todo MathWorks. Si usted ve aquí en el internet, simplemente pone un comando, de repente no se acordó, me olvidé, types, MATLAB, y él inmediatamente le manda a MathWorks, ¿ve? Siempre va para MathWorks y te indica todas las posibilidades que se tiene, ¿ve? Hasta hay subtítulo también, ¿ve? Yo lo más que he gustado es un título, pero mira, hay subtítulos, varias cosas, ¿no? O sea, inmediatamente tú recibes información por la web de cualquier comando que tú requieras, ¿no? Tiene muchos toolbots, ¿no? Muchos toolbots. Los toolbots son tipo de, digamos, adicionales. De repente le podemos llamar subplataformas adicionales, particulares, para diferentes. Aquí dice, ve, tienes productos y servicios, ¿no? Él te empieza a mostrar, ¿no? Todos los toolbots, o sea, todas las herramientas disponibles que él tiene, ¿no? Para diferentes temas. Tiene para aprendizaje profundo, para machine learning, estadística. Miren, todos los toolbots que él tiene. Claro, para eso ya sí habría que conseguirse un MATLAB más completo, ¿no? Para poder hacer uso de esos toolbots. Y si no, adicionarle los toolbots para poder trabajar. Pero tiene varios, ¿no? Ok. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Bueno, no podemos dejar de decir, pues es el pago, ¿no? Pero cuando uno quiere invertir para algo que me va a ser muy fructífero en mi trabajo de profesión, vale la pena, ¿no? No sirve mucho para hacer aplicaciones web móviles, al menos yo sé que ellos recién están empezando con estas cosas, todavía les falta, o sea que por el momento no es tan ideal, pero tiene algo por ahí, ¿no? Y puede ser más lento, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Por eso es que se recomiendan a veces otro tipo de software. Ahora, realmente es muy buena. Acá habíamos colocado ya es de MATLAB en sí, aunque lamentablemente la visión voy a conseguir otra foto mejor. No se ve bonita. Voy a conseguir otra foto mejor. La estructura es similar. Nosotros estamos entrando en Uptake, como lo han apreciado, pero la estructura es muy similar, ¿no? Entre los dos, así que no se van a perder. Acá está el current folder, acá se muestra el editor, acá está el workspace, por acá abajo está el command history y por aquí está la ventana de comandos, ¿no? Y tiene una serie de, aquí en la parte superior, de pequeños iconos rápidos para poder correr rápido tu programa, para grabarlo o de repente ver algunos comandos adicionales que quieras usar, ¿no? Una plantilla de MATLAB, una plantilla bien, ¿no? Muy buena. Y bueno, ¿por qué no mencionar al lenguaje C, que es otra plataforma buena también, ¿no? Y lo interesante de C, pues, que él sí va a tener un poquito más de velocidad, ¿no? Comparado con MATLAB. Y él aproxima mejor, porque MATLAB, hasta hace algunos años, tenía más o menos una aproximación de 40 dígitos, si no me equivoco. Y entonces, más o menos 40 dígitos decimales cuando lanza su valor, ¿no? O sea, tú le dices, ya, calcúlame,
y él lanza un valor final y dice, esta es la respuesta. Entonces él te coloca casi como aproximación, él dispone de 40 dígitos decimales. En cambio, C ya tiene una mayor cantidad de dígitos, ¿no? Es interesante trabajar, realmente un lenguaje de alto nivel, muy recomendado cuando tú quieres dedicarte a una programación bastante estructurada, ¿no? Es eficiente, es rápido, ¿no? Se utiliza en desarrollo de sistemas, videojuegos, control de hardware, simulaciones, software. Pero también es un poco más difícil de aprender, ¿no? Es un poquito más difícil de aprender, porque él va a ser puro código de máquina. No vas a estar como en MATLAB trabajando solo con algunos comandos o tener esa bonita apariencia, ¿no? Sino que va a tener pues bastante código de máquina, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que acostumbrarse, ¿no? También tiene sus compiladores, ¿no? El entorno de desarrollo IDEs, librerías, depuradores, como en el caso de MATLAB, también tiene todo ello, pues tiene que interpretar, ¿no? Tiene que ver cómo lo interpreta, ¿no? Algunas características, ¿no? Por supuesto, la compilación, ¿no? Dado un código fuente, va a tener que ser traducido a la máquina para ejecutarse, ¿no? Tiene orientación a objetos, ¿no? O sea que puedes trabajar puedes hacer tu propio, como le dicen, como si tú hicieras tus propios iconos, ¿no? Tus propios iconos, y puedes trabajar sobre ellos, tener una presentación orientada a objeto, alto rendimiento, tiene su biblioteca estándar con una serie de estructura de datos, algoritmos, y una multiplataforma, ¿no? O sea que lo interesante es que se puede usar en Windows, Linux, Mac OS. En el caso de MATLAB, en Windows, en Linux no hay. Se usa el Optane, que sí hay en Linux, ¿no? Pero aquí sí, esta es una multiplataforma. La puedes conseguir tanto en Windows, en Linux. MathOps es la que pertenece a Apple, ¿no? Componentes. Usted tiene editor de código, es decir, una ventana donde usted va a ver, vamos a abrir aquí. Déjenme ver. Si no me equivoco, lo tengo aquí. Sí, a veces acá lo tengo. ¿No? Aquí tiene entonces, aquí vamos a abrir uno. En lo que es C++, tienes tu archivo fuente o proyectos. Cuando son proyectos son varios archivos, porque como son programas inmensos, si usted trabaja con uno solo es muy complicado, ¿no? Entonces ahí la sugerencia es que usted trabaje en un proyecto y una varios archivos, cada uno va a realizar una función determinada, ¿no? Por el momento vamos a abrir un archivo fuente que es el más sencillo, ¿no? Ya lo abrimos aquí. Entonces aquí estamos viendo la parte donde vamos a editar. Como les digo, es bastante código, ¿no? Entonces no hay tanta cosa como en MATLAB, ¿no? Por eso que a veces es un poco complicado aprender y hay que llevar un curso completo para poder conseguir aprenderse todo lo que requiere, ¿no? Su compilador, por supuesto, estos son algunos de los compiladores, porque depende de qué tanto tú vas a trabajar. Hay un Visual C++, este es el más natural. Si tú de repente tienes un Linux y tienes un lenguaje C++, este es el que aparece como compilador inmediato, pero tiene varios tipos dependiendo de también versiones, ¿no? Entonces lo que hace él es traducir pues al código al lenguaje máquina, ¿no? Esa es la idea de un compilador. En entorno de desarrollo tiene algunas herramientas integradas, editor, compilador, los depuradores también, algunos de ellos son los que están mencionados aquí, ¿no? En el caso de depurador, les permite a usted revisar el flujo del programa y encontrar los errores. Eso es lo que va a mostrar él, ¿no? A él hay que ir agregándole las librerías, ya no es directo como en el caso de MATLAB, ¿no? En el caso de MATLAB, yo colocaba colocaba mi comando y él inmediatamente me lanzaba, ¿no? Yo quería que le haga un plot,
un gráfico, un ploteado, rápido lo lanza. Aquí en cambio le tengo que decir, ¿no? Que él tiene que trabajar con librerías que tengan comandos para que ellos acepten una entrada y también una salida, muestren una salida. Así que el IOStream es el clásico que tiene que estar en todos los programas para que usted pueda tener eso de entradas y salidas, ¿no? En este caso es un pequeño programita, miren la estructura, todo es código, it may, ¿no? Acá pues hay que aprender toda esta historia de por qué le pongo it may, por qué está acá abierto, etcétera, ¿no? Acá es para colocar un aviso, hola mundo, él va a imprimir esto, ¿no? Entonces es más complejo, ¿no? Y como también él tiene sus aplicaciones comunes, también trabaja con videojuegos, él desarrolla sistemas operativos, ¿no? Simulación científica y matemática, tiene también robótica, o sea, la llamada programación embebida, ¿no? Este Arduino, la verdad, yo no lo conozco, ¿no? Leyendo ahí encontré, bueno, se puede hacer una investigación, yo me imagino que tiene que ver algo con, o algo parecido, o algo que tenga que ver ahí con esta llamada programación embebida, ¿no? Y también tener aplicaciones de escritorio de alto rendimiento, ¿no? Las ventajas: alto rendimiento y eficiencia, control total de la memoria, acceso directo al hardware, compatibilidad con C. Usted puede trabajar en realidad un programa en C o en C++, el igual, normal, trabaja tranquilamente, ¿no? Y tiene una amplia variedad de herramientas y librerías. Desventajas: mayor complejidad que lenguajes como el Python o el MATLAB, ¿no? Es más complejo. Pero si bien es cierto, acá no se mencionó como ventaja, pero una de las ventajas que tiene cuando usted aprende C es que él hace que usted adquiera una serie de habilidades y capacidades importantes de programación. Tanto así que trabajar con cualquier otro de menor complejidad, usted tranquilamente lo puede usar sin ningún problema. O sea, C es lo que todos en programación recomiendan para aprender a programar, ¿no? Y una vez aprendido en C, usted puede tranquilamente trabajar con MATLAB, trabajar con Python, con cualquier otro software, porque le va a ser más fácil, ¿no? Y como dice acá, ¿no? Desventaja: menos amigable, debido a la cantidad de código de máquina, muy menos amigable, ¿no? Entonces, concluimos pues que nuestro C++, si bien es cierto, es una muy buena plataforma, muy poderosa, ¿no? Cuando tiene todo este conjunto de compiladores, entornos de desarrollo y librerías, ¿no? El único problema pues es que va a tener, no se va a poder ver gráficas directamente, usted tendría que iniciar, usar otro software, en el caso si usted trabaja algo numérico, ¿no? Y como dice acá, ¿no? Aunque su curva de aprendizaje es más empinada, cuando dice empinada se refiere más difícil, ¿no? Ofrece un rendimiento y control inigualables, lo que hace ideal para sistemas críticos, videojuegos y aplicaciones, donde la eficiencia es fundamental, ¿no? Entonces, usted aprende C, tranquilamente puede trabajar con cualquier otro, ¿no? Bueno, terminado esta historia de las plataformas que se tienen, al menos hemos comentado dos. Vamos a usar MATLAB, como lo he indicado, pero siempre es bueno leer un poco más y ver todas las posibilidades, ¿no? Tenemos entonces los tipos de datos. ¿Qué es lo que se necesita? Nosotros vamos a necesitar usar diferentes tipos de datos. Este es un texto general, ¿no? De lo que podría ser mi tipo de dato. De repente usted necesita solamente trabajar con un número entero. Entonces usted no necesita que su tipo de datos sea un número real. Porque una de las cosas en programación es que usted tiene que optimizar. Y una de las cosas que va a tener que hacer es decir, bueno, voy a optimizar. Entonces yo no puedo definir a esta función como un número real porque él va siempre a buscar, siempre va a interpretar
que él pertenece a un conjunto grande de números. Entonces mejor le voy a decir que solo sea entero para que él no tenga que hacer esa interpretación, está gastando memoria en vano, entonces yo tengo que por eso ir mencionando. En el caso de MATLAB no es tan estricta la mención de datos, él va observando dependiendo de cómo uno va definiendo los valores. En el caso del lenguaje C++, sí, usted tendría que ir indicando, como mencioné este ejemplo, que es un tipo entero, ¿no? En el caso de los enteros, podemos tener varios tipos de enteros, de repente largos en el sentido de que el conjunto es más grande, o de repente shorts, que el conjunto donde se encuentra ese entero es más pequeño, ¿no? Y bueno, también tenemos el bits, ¿no? Que bueno, eso es algo que ya conversaremos más adelante, ¿no? Por el momento nuestra idea es trabajar con un entero simple y sencillo, ¿no? Y ahí vienen los reales. En el caso de los reales tenemos el float y el doble. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos aquí en las variables, él inmediatamente le dio doble, ¿no? Sí, eso es lo que él hace, ¿no? Él le indica la mayor clase. En todo caso, si yo quisiera que él no considerara doble, tendría que indicarle que sea un entero. Ahora lo vamos a ir viendo más adelante. Voy a cerrar aquí para no confundir. Y float quiere decir números reales, ¿no? Cuando usted vea esta palabra, float doble, números reales. O sea que cualquier número real tendrá esta forma, ¿no? Un punto decimal, ¿no? Eso lo va a diferenciar. En cambio, los enteros son simples, no hay un punto decimal. Entonces, en el caso de C++ se coloca float pi y se menciona que es tipo float, ¿no? Ahora hay otros tipos lógico booleano, aunque nosotros no vamos a usar mucho dependiendo, de repente si en algún momento colocamos una condición, ¿no? Entonces él va a mirar si es verdadero y falso, o sea, él va a reconocer entre 1 o 0, ¿no? Entonces, o va a decir, bueno, esta variable va a ser booleana, es mayor, y yo la voy a considerar verdadera, ¿no? O sea, que él va a considerar un valor 1, ¿no? Por la verdadera 1, se reconoce como el valor 1. También tenemos los shards, o sea, las letras o las cadenas, ¿no? Aquí, por ejemplo, también mencioné un poco shards que se suele usar en C, los apóstrofes, shard letra, y también acá las cadenas. Ese ya es el string, ¿no? Entonces acá dice string, nombre, y nombre va a significar Ana, ¿no? Ahorita vamos a entrar más a detalle con los tipos de datos en MATLAB, ¿no? Estoy haciendo acá solamente una visión general. Tenemos tipos estructurados, compuestos. Estos ya son más difíciles, eso vamos a tener que trabajar. También tenemos, no solamente en C, sino también en MATLAB, las llamadas estructuras. Entonces, más o menos la idea cómo es en una estructura. Imaginémonos que cuando tú en programación dices, tengo todas estas variables, entonces es como si tú le dijeras, ya, tengo la variable entera, que es la variable A, digamos que todo esto es la memoria, él lo pone por acá, ahí esta es mi variable A, supongamos que esta es nuestra memoria, ¿no? Ahora dice, yo tengo otra variable, que es una variable real, esta es entera, esta es real, entonces la pongo por acá, B, ¿no? Y así sucesivamente, él va llenando y dice, por acá hay una variable, por acá hay otra variable, etc., ¿no? Una programación simple hace eso. Cuando ya es una estructura, ¿no? Esto cambia, ¿no? Ahí está el detalle.
ya no va a estar así. Va a estar en un grupo, agrupado. Ahora, esta estructura puede tener varios tipos de datos. Uno entero, uno real, todo lo que yo quiera. Va a tener un nombre y ese nombre va a tener que ser llamado con otro nombre acá, o sea que va a haber doble nombre, porque si no, como yo lo voy a ir reconociendo uno a uno, no va a dar. Entonces, le voy a dar un nombre aquí a cada una y este va a tener otro nombre y voy a tener que usar los dos nombres para poder llamar. Se llama una estructura. También hay las clases. Las clases y las estructuras se le parecen, alguna cosa por ahí cambia, que ya lo mencionaremos en el momento adecuado. Pero más o menos esa es la idea entre estructuras y trabajar de la forma tranquila, mencionando un dato por acá, un dato por allá, está disperso, ¿no? Entonces, así como que optimizo, ¿no? Y tengo todo bien agrupado, ¿no? También tenemos las clases, que esto es lo que más se usa para orientado a objetos, ¿no? Y también tenemos algunos como diccionarios, mapas. Bueno, eso no lo vamos a ver, obviamente, que no nos corresponde, ¿no? Más que todo vamos a ver estructuras. No sé si clases veremos por ahí en el camino si es necesario. También tenemos los tipos de datos, arreglos y colecciones. Todo este ejemplo, le voy a agregar ejemplos en MATLAB porque yo había puesto solo ejemplos en C. Lo voy a agregar también un ejemplo en MATLAB y después les envío ya con MATLAB. Este también tiene en C. No, aquí está definiendo un tipo de arreglo. El arreglo en C es diferente, vean, se usan ¿cómo le llaman? Primeramente se define la cantidad de elementos que yo quiero que tenga mi vector. Entonces ahí yo le he dicho que tenga 5 y ahí están los 5 elementos. Entonces se usan este tipo de arrays, ¿no? De escritura, ¿no? En vez de las braquetas. Y se juntan y se pone un punto y coma. Entonces él queda reconocido que esto es un arreglo, pero en C, ¿no? También están las listas. Yo si bien es cierto, yo he trabajado con listas. Hay otro, aparte de la estructura de lista, tenemos cola, están las colas también. Esas son estructuras de datos más complejas, ¿no? Acá un poco para ver de todo un poco, pero siempre es necesario conocer las estructuras de datos que hay. Hay varias estructuras de datos. Nosotros vamos a usar las más simples. Es lo que exige su sílabo, su sumilla, así que no se preocupen. Pero vamos a conocerlas. Están ahí, están disponibles, las podemos ir conociendo al menos. Otros tipos de datos. Tenemos enumeraciones, el enum, tampoco voy a usarlo, no es necesario. Los nulos tampoco vamos a usar. Fechas y horas también hay, ¿no? Hay varios tipos comunes de datos, ¿no? Ahora, ¿dónde está la importancia de estos? Aseguran operaciones válidas sobre los datos, mejoran la eficiencia en el uso de memoria, era lo que les decía, ¿no? Cuando usted hace un programa simple, está botando las variables por cualquier lado. Cuando usted hace un programa con estructura, junta todo en un solo grupo, ¿no? Y punteros es mucho mejor todavía, porque ahí ya evitas trabajar con las simples y le mandas los punteros para que vayan a tal lugar de frente y jale el valor, ¿no? Esos son los llamados punteros, que acá no los he mencionado, pero también existen los punteros que ayudan a detectar errores durante el desarrollo, y algunos lenguajes son fuertemente tipados como el C++, Java y otros débilmente tipados en el sentido del uso, ¿no? Del uso que tienen estas estructuras. Es más fuerte cuando usas en C y Java, ¿no? Entonces vamos a entrar al detalle ya básico de MATLAB. Espérense un ratito, MATLAB, ¿dónde estás? Un ratito. Ahí. Aquí voy a cerrar tengo mucha cosa abierta aquí. Ok, un ratito. A ver. Voy a poner hoy ahí. Aquí. Veamos entonces ahora a la parte de comandos e instrucciones, ¿no? Ya más o menos les estaba explicando cómo es el trabajo en MATLAB, ¿no?
Aquí, si bien es cierto, hay algunas repeticiones, menciono un poquito el comando history en el sentido de usar unas flechitas para desplazarse arriba abajo, derecha izquierda, el help que es la ayuda principal en MATLAB, usted se olvidó, no se acuerda cómo es el comando plot, usted le pone help plot, de repente quiere usted definir un vector, lo puede definir tranquilamente con la escritura que ya les había mencionado en el ejemplo. Acá aparece, ya, este es un ejemplo donde tiene varias formas que vamos a ir aprendiendo. Por ejemplo, solamente escribir los números uno tras otro. En cada fila, esta es una matriz, de acá viene la otra fila, o también hacer filas con comandos de MATLAB, como estos son ceros, todos son ceros. Aquí se ve en la parte inferior todos ceros. O también de repente hacer una matriz donde todos son unos y le multiplico por 3. O de repente generar una fila usando dos valores extremos y pidiéndole que vaya descontando -1, -1. A ver, un poquito más grande, que está muy chiquito, ¿no? Ahí ya se ve mejor, creo. Entonces ahí mira, tú le dices, este es 9, este es 1, o sea, va a ir de 9 a 1, pero descendiendo. Y va a ir restando -1 a cada elemento, ¿no? Entonces, eso se va a tener ahí y ahí se muestra la matriz, ¿no? También usted puede comentar, decir, bueno, comenta usted y dice, este comando hace tal cosa, ¿no? Entonces ahí a la hora que usted comenta usa este símbolo de %, ¿no? Variables y formatos. Cuando usted no asigna una variable, no dice este es tal valor, entonces inmediatamente MATLAB le va a dar uno, que se llama ANS, de la palabra answer, que es respuesta, ¿no? Entonces ese es un comando por defecto, así se le llama, ¿no? Cada vez que se va ejecutando, ¿no? Dice MATLAB irá guardando en ella ese resultado. En el caso de que aquella variable va cambiando, él le dice ahí la palabra machacando, ¿no? Es decir, si usted tiene una variable y la vuelve a rellamar, entonces él va golpeando esa anterior y va dando el nuevo valor, ¿no? Vamos a ver algunas cosas de esas aquí. Vamos a usar el CLC, que es muy usado para limpiar la pantalla, ¿no? Podemos hacer un poquito más grande también las preferences. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que hace tiempo no te veo. A ver. Preferencias, ¿no? El editor. De repente para hacer las letras más grandes. Por defecto también. Creo que este no cambia. Este es el que cambia. ¿Dónde está el editor? Command History, también lo puedo cambiar un poquito para crecer la letra. Entonces, aplicar, aplico. Y él creció la letra acá, ¿ve? Entonces, MATLAB es así. Como calculadora usted puede sumar. Déjame ahí, ya. 2 más 3, puedo sumar. Él bota una variable por defecto que es el ANS, ¿no? Entonces, ahora, si yo en cambio defino y digo A es igual a 2 más 3, ¿no? Es 5. Entonces, yo le digo ahora que A ya no sea 2 más 3. Yo le digo que A sea 2 más 7, 9. O sea, el que hace chanca o machaca, como dice el texto, machaca al anterior y ahora guarda solamente el último valor, que es el 9, ¿no? A eso se refiere. Usted quiere hacer un vector. Un vector, vamos a cambiar el nombre para que mantenga el otro, un V, que sea un V. El V habíamos usado de vector, ¿no? Como les decía, ¿no? Pueden usar el símbolo de braquetas y define ahí sus valores, ¿no? Que era la forma que la hicimos anteriormente.
pero de repente no quiero hacerlo así. Entonces ahí yo puedo usar la indicación de 9, que decía que vaya hasta 1. Yo tengo que ponerle aquí algo, porque si yo no le pongo nada, a ver, vamos a ver, yo le pongo nada, él me va a decir, entonces está vacía, porque él no está interpretando, ¿no? Entonces tengo que decirle, no, tienes que disminuir una unidad y generar los valores disminuyendo una unidad, ¿no? Entonces ahí él ya me hizo caso. Eso es cuando es disminución. Ya cuando es al revés, ¿no? Vamos a ponerle un W aquí. 1 hasta 9. Él sí lo hace. O sea, él por defecto dice, ya voy a aumentar de 1 en 1, ¿no? Entonces no se hace problema en eso. Pero cuando es disminución, sí, él sí exige que yo ponga -1, porque bueno, tiene sentido, ¿no? Como él no va a entender el otro, y ahora si no le pongo nada, no va a entender nada, pero él me va a arrojar que es 0, porque de 9 a 1 él no puede aumentar, ¿no? Entonces, por eso es que él de frente les arroja eso. Entonces, yo así puedo generar una serie de elementos. Vean que él por defecto todo lo está mencionando con clase doble, que todos son dobles, ¿no? La ayuda. Si usted se olvidó de algún comando, puede usted pedir ayuda. Usa la palabra en inglés help y coloca el nombre plot, ¿no? Él va a buscar y a mostrarles todo lo que él sabe sobre plot. Entonces, aquí plot realmente es un comando que tiene varias formas de ser usado. No. Tenemos la que nosotros hemos usado en la segunda. Un ratito voy a tomar agua. Hemos usado esta segunda plot X, Y, ¿no? Pero acá tiene varias, para varias situaciones. Tiene plot también que trabaja en 2D, ¿no? O de repente yo solamente quiero trabajar con Y, o sea, solamente con las imágenes. Entonces, él usa X por defecto. Si no me equivoco, son el 1, el 2, el 3 por defecto, ¿no? Entonces, y hay varias maneras, ¿no? Este FMT, cualquier cosa que él trabaje, va mencionando aquí debajo. ¿Dónde está? Él pone varias situaciones. FMT debe de ser algunas condiciones de propiedades. Acá dice, ¿no? De FMT, argumento de formato, el FMT, argumento de formato, que puede ser usado, que también usado para el control del estilo de plot, o sea, para como yo quiero que él plotee, de repente yo no quiero que él plotee con líneas continuas, sino con líneas discontinuas. O de repente yo quiero que él plotee con gráficos, colocando en vez de una línea continua, una sola línea así, discontinua como de aquí, ¿no? De repente yo le digo eso. O que en vez de colocarme una línea me coloque 2 puntos. O sea, hay varias formas en que o de repente que me coloque el asterisco, ¿no? Por ejemplo, aquí en el plot que habíamos, miren que con las flechitas, no se olviden, ya eso lo veremos mañana, porque como yo estoy acá en esta computadora, no, ustedes no están viendo cómo yo estoy moviendo las flechas, etcétera. Pero en su donde ustedes marcan, escriben, etcétera, en su teclado, ¿no? Pueden ver las flechitas que tienen ustedes en la parte inferior, cerca de los números, como él, al moverlo, él va a ir apareciendo lo que ya usted ha escrito. Entonces, eso ayuda bastante a no tener que reescribir y vas buscando el comando que tú quieres, ¿no? Que de repente en algún momento lo has usado. Salvo que ya tú hayas cerrado tu update y ya no haya nada guardado, ¿no? Entonces ahí tú de repente le dices, no, yo quiero que me grafiques con asterisco, ¿no? Ahí está. Entonces él lo que hace es plotear y en vez de colocar las líneas continuas, él ha colocado los asteriscos, ¿no? O de repente le digo, no, yo no quiero ese color,
yo quiero un color que sea verde. Usa la palabra en inglés, lo pone al costado, no necesita salirse. Ahí al costado pone la letra G y puede usted dibujar con color verde, ¿no? Él por defecto lanza el azul, ¿se dieron cuenta? ¿No? Siempre los comandos estos tienen una forma por defecto, ¿no? Si yo le quito todo, por defecto él lanza una línea curva, ¿no? Ahora, si yo le digo, bueno, que Z sea igual, a X, vamos a poner X más 1, ¿ya? ¿Ya? Para no... Y le pido que plotee X y Z. Debe estar guardado acá. Acá está, ¿no? Entonces sale de esa manera. Pero también usted puede plotear usando ambas gráficas. Claro que él lo va a acomodar todo, ¿no? Entonces, he usado el mismo X, así que puedo decir XY, XZ. Siempre tengo que colocar el X al costado del Y. El X y al costado el Z, ¿no? Como diciéndolo, estos son los X, estos son las ordenadas, estas son las abscisas, ¿no? Y él hace el gráfico. Y ahí ven también que por defecto, la primera gráfica lo hace con líneas color azul y la segunda gráfica lo hizo con una línea roja, ¿no? Entonces, por defecto es así, azul, rojo y si no me equivoco el siguiente es verde. Pero si usted gusta, como le digo, puede cambiarlo y ya usted le dice, pues yo no quiero así, yo quiero que tú trabajes, le separas con una coma, los apóstrofes, yo quiero que hagas aquí el asterisco y que sea verde y aquí quiero que sea, vamos a ponerle la doble línea y le vamos a poner el azul, bueno, vemos que el azul sale primero, le vamos a poner ahora que salga segundo, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces él está haciendo ese cambio. Entonces, ese FMT que mencionaba arriba se refería a todas esas posibilidades. Y hay muchas, ¿no? Ya usted podría querer aprender alguna otra, inclusive acá miren cómo hacen gráficos con senos, con cosenos, plotean, títulos, todo eso, ¿no? Hay muchas cosas ahí más que puede usted conocer. Acá, por ejemplo, está mostrando una operación, me parece que este GCD tiene que ver con la división de 12 entre 3, que es 3 GCD, no. Una operación de máximos o de mínimos. Yo tiempo que no uso esas. Vamos a buscarlo aquí, vamos a ayudar con nuestro gel, ¿no? Gel GCD, una función, ¿no? Que dice que es como un divisor, ¿no? Como un divisor de los valores, eso es lo que está haciendo, ¿no? Entre 12 y 3 es 3, pues, ¿no? Tenía razón, ¿no? Como un divisor entre 3 y 12, 3, pues, ¿no? Entonces él responde eso, ¿no? Eso es lo bueno de cualquier cosa, uno por ahí se suele olvidar, pues porque pues, hay tantos comandos y tantas cosas que eso es normal que uno se olvide, pero pues hay que recordar y no olvidar después, ¿no? Ya cuando uno deja de trabajar, de repente ya te olvidaste, pero bueno, ya tienes el G y te puedes recordar. Teníamos también el Workspace, que ya lo había mencionado anteriormente. Una de las cosas que sí es bueno ver aquí es que Mala es sensible a mayúsculas y minúsculas, ¿no? Por tanto, para él escribir este A o escribir esto son diferentes, no son los mismos, ¿no? No se puede nombrar a una variable usando cualquier nombre o cualquier comando. Hay que tener cuidado porque algunas de ellas ya están asignadas. Por ejemplo, entre el I y el J puede usarse para la unidad imaginaria, se utiliza el I, ¿no? El PI es para el valor de pi, que es 3.1416.
El AMPS, que ya les había dicho, es la variable de salida por defecto, ¿no? Entonces, por supuesto, cuidar que de repente es mejor guardar en otra variable para que no haya problemas y se cambie el valor, ¿no? El EPS es otro comando, ¿no? El llamado exponencial elevado a la 1, ¿no? Su valor es 2.14 por 10 a la menos 16, ¿no? También hay que tener cuidado de no usarlo, ¿no? Ahora sí vamos al tipo de formato. Como MATLAB tiene una serie de formato, entonces usted puede, como puede observar aquí, ¿no? Nosotros vamos a necesitar conocer un poco sobre los números reales. Estos van a tener que entrar y en algún momento voy a necesitar conocer cuáles serían los valores o los valores grandes con mayor cantidad de dígitos. Entonces uno tiene que jugar con esos decimales, ¿no? Y tiene que ver cómo se obtienen, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? MATLAB almacena internamente los números en formato de coma flotante, ¿no? Entonces, es decir, término flotante tiene una interpretación. Normalmente los números, cuando uno ingresa, vamos a escribir aquí para entenderlo. Vamos a regresar mejor, ya, para borrar eso, ya. Uno, por ejemplo, escribe así, ¿no? 0.10 o 0.1, ¿no? O también tiene la costumbre de escribir 10 a la menos 1, ¿no? Esto sería la forma regular que uno escribe, ¿no? Uno no tiene mucho tendencia a escribir de esa manera, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? A la hora que usted ingresa un número real y hay una serie de operaciones, entonces él va a querer adquirir esta forma. Todos los valores que el computador les va a arrojar tomando una forma de ese tipo, ¿no? Como usted puede observar, el EPS, por ejemplo, vamos a llamarlo el EPS aquí, que lo habíamos mencionado, el EPS, ¿no? Ahí está, miren la forma que tiene. Esta es una forma normalizada. A eso se refiere. Que tiene un punto decimal, que tiene el E a la menos. Este es como 10 a la menos 16. Entonces, y miren que el formato que él tomó, que él está considerando es solamente 4 dígitos decimales después del punto, ¿no? O sea, después del punto está tomando 4 dígitos decimales. Pero de repente yo no quiero solo ver esos 4 dígitos. De repente yo quiero ver más dígitos. Pero esta es la forma normalizada que dice el texto. Esto lo vamos a ver recién en la semana 6. No quiero entrar a mucho detalle, porque esa forma normalizada es la forma que en métodos numéricos la computadora lo va a traducir de esa manera. Entonces, no voy a entrar mucho a hablar, porque hay toda una teoría ahí pero es más o menos la idea esta, ¿no? De que aparezcan así, de esa forma, con decimales y con potencias de 10. Es la manera en que se muestra una flotante normalizada. O sea, una notación científica, como dice, ¿no? Tal que la parte entera es 0 y la primera cifra decimal es diferente de 0, o sea, 0.00. Pero no es necesario, porque este en particular podría ser también un número adelante no 0. No hay necesidad de que hayan un montón de ceros ahí, ¿no? Porque al final tú lo puedes adecuar, porque es un 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, tú puedes adecuarlo
quitarle un menos adicional y entonces ya aparece una parte entera más grande, ¿no? Entonces estos formatos o tipo de formatos que son las normalizadas, de repente usted no quiere ver solamente 4 decimales, de repente usted quiere ver 5 decimales, 6 decimales, 7 decimales. Entonces ahí es donde vienen los formatos. Los formatos que existen en MATLAB y que usaremos generalmente vendrían a ser el format short, el format long, el format short E, format long E, short G. Hay un format max interesante también, ¿no? Y hay un format lat, que es cuando trabajas con números racionales. O sea, es como decirle al computador que por favor, lo que él está mostrando, le aumente cantidad de decimales o le quite cantidad de decimales o haga una presentación bastante limpia, es decir, de repente que ya no sean decimales, que sean racionales. Todos esos son los formatos que tiene MATLAB, ¿no? Entonces, format también, si usted gusta, lo puede buscar aquí. Gel, format, le dice todos esos formatos. Le empieza a mencionar el tipo de formato, que hay varios formatos, ¿no? El format long ya tiene un poquito más de decimales, ¿no? Este es el format, el short está fijado en 5 por defecto, es el por defecto, 5 números, ¿no? Que aparecen ahí. Entonces, el long lo podemos usar para mostrar un poquito más grande la cantidad de decimales del valor EPS. Para eso simplemente usted escribe format long, primeramente, ¿no? Ay, se me pasó la R. Ya, ahí ya le está diciendo format long. Ahora, ¿cuál es el valor de EPS? Y ahí ya le muestra más, ¿no? Cuánto decía, aquí 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. Luego del punto decimal vienen 15. E a la menos 16 se interpreta como 10 a la menos 16, ¿no? Entonces, ese es el tipo de formato que usted puede solicitar, un formato mayor, con mayor. Entonces, por eso les decía que el MATLAB, cuando hace las técnicas numéricas, él podría mostrarle más decimales, no solamente los que usa por defecto, que son 4, ¿no? Regresando al format anterior, que es el shorts, ¿no? El EPS que era ahí, vean 4 decimales después del punto, 4, es por defecto. O sea que en realidad son 5 en total, ¿no? 1 antes del punto y 4 después. Acá también 16, ¿no? 1 antes del punto y 15 después, ¿no? Y este se lee a la menos 16, se lee a la menos 16. Ahí también puede observar, ¿no? Por ejemplo, estos decimales, ya cuando veamos métodos numéricos vamos a poder notar que si yo lo hago en un papel, yo puedo restringir la cantidad de decimales porque va a ser muy difícil trabajar sobre todos los decimales, ¿no? Listo. Entonces ahí tienen varios tipos de formato que ustedes pueden. El format lat es algo así como... Yo normalmente no usaba el format lat, déjenme mirar acá qué más dice. Ah, ya. Imprime una aproximación de racional, es decir, ¿no? Valores que son aproximados como el radio de pequeños enteros. Por ejemplo, con el lat format PS, ya, lo va a escribir así. Está bien, lo escribe como un número racional. Entonces vamos a ponerle el format lat, y dice el pi, ahí está, lo escribe como un número racional, ¿no? A veces uno necesita ver todo en forma de racional. Ahora, aquí en variables simbólicas y numéricas, sí vamos a observar que vamos a necesitar en algún momento, en caso quisiéramos nosotros definir funciones, de repente quiero encontrar la integral de la función f de x o
evaluar la función o dibujarla, ¿no? En el caso que sea necesario, pero en términos de un uso simbólico, ¿no? Entonces, cuando usted quiera trabajar con una variable que quiera usted definirla como un símbolo, usted tendría que primeramente, no lo va a aceptar, ¿no? Que le dice, esto para él va a ser una variable, pero no va a aceptar como si fuera una función, sino él va a decir, no lo reconozco. Entonces usted tiene primeramente que definir a esa variable, ¿no? De tal manera que sea simbólica. Puede usar esta, aunque la más usada es la segunda, que es más fácil. Usa simx_x, ¿no? Y usted ya con eso ya le está prácticamente diciendo que su valor de x es tipo simbólico. Entonces, usted no va a trabajar o darle un valor a menos que pueda hacerlo con otros comandos más, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tiene evaluar la función, ¿no? Una función f de x, x cuadrado menos 3x más 2, usa 2 y pi cuartos, los valores para evaluar, pero cuando ya lo quiere definir para que sea simbólica, para que diga, esta es una función, y el MATLAB lo reconozca como tal, usted primero le va a colocar simx_x, este es simbólico. Luego define la función, usa pues, aquí tiene que usar algunas operaciones cuando usted quiera operar elevar al cuadrado, necesita usar este comando. Estos comandos son comandos que todos los software tienen, ¿no? Para poder usar una potencia. Entonces ahí le dice x cuadrado, usa ese comando, ese simbolito, que es una v invertida, y ya tiene usted entonces el reconocido que la función, una variable simbólica, el f es una variable simbólica, x elevado al cuadrado menos 3x más 2, usa el asterisco para producto, y entonces ya puede usar esta función sums, este comando sums para que reconozca el MATLAB que ese símbolo f es una función y que hay que evaluarla en el valor 2, da como respuesta 0, ¿no? Igual si usted lo quiere evaluar en pi cuartos, ¿no? Entonces, él puede, miren acá, aquí es donde recién se usan los comandos, cuando usted tiene una respuesta de este tipo, usted puede colocarle doble para que él muestre en números reales el resultado final, ¿no? Si no, lo está considerando solo de esta manera. Como es un símbolo, ¿no? Porque de todas maneras es un símbolo. Entonces él dice, bueno, si es un símbolo, lo voy a reemplazar a pi lo voy a reemplazar en todo y lo deja ahí, ya no hace nada. Pero yo le digo, no, yo quiero que me des la respuesta de todo esto porque ya pi es un valor. Y él ya dice, no, si pi es un valor, cuando le pones doble, amps, le dices ya, voy a evaluar todo y voy a darte la respuesta como un número real, ¿no? Ahora, dependiendo de la versión de MATLAB, esta última operación de sustitución puede hacerla de forma directa, pero hay algunas versiones como por ejemplo la 2011A, donde hay que hacerlo como se ha indicado en el ejemplo 1, ¿no? Ejemplo 1 que está aquí de esa manera, ¿no? Entonces, algunas lo hacen directo. Eso sí, las versiones van cambiando un poquito las cosas, pero al final la esencia es la misma, ¿no? Entonces, este comando subs siempre evalúa funciones de tipo simbólico y el resultado que devuelve es considerado también simbólico. Por eso fue que acá había devuelto pi medios, porque él solo sustituyó. Dijo, ya yo voy a poner ahí, pero lo estoy considerando simbólico. Y luego ya cuando tú te defines el sums, el doble ya lo muestra con el valor que le corresponde. Me dice, no, acá hay un valor, voy a resolverlo.
Ahora, si se define la función de otra forma, por ejemplo, con el comando inline, este es otro comando, la instrucción sub no funciona. Debe evaluarse con su nombre directamente o con el comando feval. Esta función inline realmente ya está casi desapareciendo, ¿no? No se va a usar ya por mucho tiempo, según lo que indica MATLAB. Pero realmente es de gran ayuda. Su forma es inclusive hasta, diría yo, más fácil, ¿no? Porque es más simple, usas el comando inline, que es bien simple, colocas entre paréntesis la función escrita de forma simbólica, le pones los apóstrofes y listo, él ya dice acá tengo una función, tal cual, ¿no? Y después la puedes evaluar. La verdad que este de aquí es una forma bastante, pero parece que tiene muchos problemas cuando se trabaja un poquito más con inline. Entonces ya están cambiando por otra. También puedes usar feval si quieres evaluar esa función G. Acá debe ser G. Bueno, después lo cambio. Eso lo veremos ya más adelante, ese inline, ¿no? Tenemos fracciones decimales no exactos o valores irracionales, ¿no? Es importante destacar que ocurre cuando se trabaja con fracciones que no dan lugar a decimales exactos, por ejemplo, del tipo 1/3 o radicales como la raíz cuadrada de 3, ¿no? Entonces, tú puedes trabajar de forma numérica o puedes trabajar definiendo como símbolos, dice. Tienes esas dos situaciones, ¿no? Por ejemplo, tú tienes acá un ejemplo donde tienes 1 menos 1/3 más 1/2 entre 1 menos 1/6, ¿no? Entonces lo puedes trabajar de forma numérica o lo puedes trabajar definiendo como simbólico los números. Ahora, es evidente que si tú tomas todo esto y lo escribes, una operación matemática simple, él va a darles como resultado lo que ahí debería de ser un 0, ¿no? Una operación simple ustedes hacen aquí y van a poder observar que en realidad usted tendría un 0. Pero MATLAB no hace eso. MATLAB, como yo les comenté, ya desde el inicio MATLAB tiene un conjunto de números pequeños y estos conjuntos de números pequeños tienen entonces que operarse uno a uno y él siempre va a botar una respuesta que no será la exacta. Y desde ahí tenemos el problema entonces que se van a aparecer en las técnicas numéricas, de que lamentablemente algo que debe ser 0, no lo reconoce MATLAB como 0, ¿no? Pero hay algunas formas de poder mejorar esto, ¿no? Por ejemplo, otro problema de ese estilo es con la función seno. Tú quieres calcular el seno de pi, cuyo valor es 0, pero MATLAB no arroja 0, ¿no? Él va a arrojar este valor, ¿no? Ahora, lo que podría hacer de repente, dice, es usar un comando solve, que lo veremos mañana, donde vamos a trabajar una posibilidad de que pueda arreglar este problema. Pero eso es algo que se va a dar en la computadora. De ahí que aparecen los errores y hay que estudiar un poco teoría de errores para que ustedes noten por qué se están dando estas operaciones, ¿no? Entonces, no he entrado a definir el sim. Hoy día voy a actualizar mi MATLAB porque el Optane no está preparado para hacer uso de sim, no usa. Ese sí va a ser un inconveniente, pero lo podemos ver en MATLAB Online usando nuestra sesión. Lo voy a hacer para mañana. Y ahí vamos a observar todos estos ejemplos ejecutándolos con más claridad en el MATLAB para que ustedes vean.
y lamentablemente en Optacy no nos ayuda con esta historia de SIM. Para eso hay que instalarle un software más y se hace toda una dificultad porque depende de la versión y ahí sí tenemos dificultad para usar el SIM. Pero lo vamos a hacer mañana. Actualizo hoy día mi MATLAB y ya mañana lo usamos. ¿Ya? Bueno, vamos a terminar aquí porque según me dijeron tienen clase más tarde, entonces que se terminen de alistar, no tengan inconveniente para llegar a su clase de la tarde. Y ya mañana nos encontramos normal. Acá me han enviado, a ver, dígame. Sí, dime, Joaquín, ¿puede hablar? Sí. Sí, como les decía, el horario que yo había dispuesto es los lunes de 8 a 12 y los martes de 10 a 12. Caso alguien tenga inconveniente y se le esté cruzando, lo que hay que hacer es conversar en la escuela para que se haga el cambio y conversar con el profesor Marlon para que él pueda, él los acepte hasta que esto se regularice. Sí, Ángelo. Sí, profesora, buenas tardes. Lo que pasa es que sería bueno que también hable con la escuela para que su horario en el Zoom aparezca en la mañana para así poder tener la tarde libre para otro curso, que es con que tenemos que hacer recti. Ah, sí, sí, claro. Sí, sí, yo ya lo pedí eso ya. Ahorita que termino de aquí de conversar con ustedes, voy a llamar a la señora Esther. Yo estoy acá en la facultad o me acerco ahí y de una vez que haga el cambio para que aparezca así, tal cual. ¿Ya? Ok, Sí, profesora, Joaquín. gracias. Sí, sí, déjeme, yo normalmente trabajo así. eh, Porque yo estoy trabajando, yo hago mi material, voy armándolo. Y cuando encuentro detalles de corrección, los corrijo y de ahí se los envío. Como yo tengo clase hoy día, todo el día, acabo prácticamente 9:30 de la noche, mañana también. Si yo tengo el tiempo y consigo ya corregirlo, mejorarlo, se lo entrego mañana mismo, o si no, a más tardar miércoles antes del mediodía, ya corregido. Les pido por favor tener esa paciencia porque por más que nosotros digitamos, todos siempre aparecen ya cuando lo dictamos, aparecen detalles que hay que mejorar, ¿no? Sí, Marjorie, dime. Profesora, ¿mañana también será virtual o va a ser No, presencial? no, ya mañana es normal. Solo ha sido por el problema de hoy, ¿no? No hemos querido perder la clase y bueno, fue una situación que ha meritado esto, ¿no? Mañana es normal, sí. Sí, Rich, ¿Qué tal, dime. profesora? Buenos días. Bueno, Con respecto al tema de la asistencia, ¿solamente se va a tomar asistencia de manera presencial o, por ejemplo, el no, día de mañana hoy? lo regularizamos. Ok, Sí, mañana profesora. lo regularizamos, les acerco la hojita y ahí ya ustedes firman. Ujú. Claro, es lo mejor. Ujú. Ok. Bueno, en ese caso, nos vemos mañana. Que tengan buena tarde. Buenas tardes, profesora. Gracias. Buenas tardes.